Todos los días alrededor del mundo, el país y nuestra ciudad se tejen propuestas para transformar vidas y mejorar la sociedad. Por ello, en nuestra nueva temporada, trascenderemos junto con invitados que a través de su ingenio, creatividad e interés por su comunidad han movilizado personas alrededor de poderosas iniciativas que no se quedan en el querer y el soñar, sino en trascender, impactar e ir más allá. Bienvenidos a nuestro podcast de Ciencia y Cultura, realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Editorial del ITM, una experiencia para la apropiación social del conocimiento. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Ciencia y Cultura en su temporada Trascender. Hoy nos acompaña Santiago Jaramillo, gerente de Economía Circular de Fundación Socia, una entidad privada sin ánimo de lucro que ha trascendido en el tiempo, generando y movilizando transformaciones sostenibles y atendiendo los retos sociales y ambientales de nuestro país. Santiago, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Camila, muchas gracias. Muy contentos de estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Santiago, empecemos hablando de cómo se construye la Fundación Socia, a partir de qué idea y propósito superior nace. La Fundación Socia, como lo dijiste en la introducción, es una organización sin ánimo de lucro que fue fundada hace 63 años, en el año de 1960, por 30 líderes antioqueños visionarios. Visionarios porque, a pesar de que era 1960, ya tenían en su cabeza el concepto de la sostenibilidad. A pesar de que este fue acuñado por la Comisión Brundtland en 1987, pues estos líderes antioqueños eran conscientes de que se necesitaba equilibrar la variable económica del desarrollo con la variable social y con la variable ambiental. Entonces es así como en 1960 crean esta organización. ¿Por qué deciden que se requiere una fundación como la Fundación Socia? Se están presentando en el país situaciones de migración del campo hacia la ciudad por condiciones o de violencia o por falta de oportunidades en el campo. Estos líderes antioqueños se dieron a la tarea de configurar o conformar una organización que mejorara las condiciones del campesino para que no tuviera que migrar del campo a la ciudad, para que hubiera oportunidades, pero también cómo atender los retos que ya se venían presentando en el entorno urbano con las personas que habían tenido que emigrar. Cómo generar entonces condiciones laborales, condiciones de reorganización social, de acceso a los servicios de salud, a los servicios de educación. Y es así entonces como se configura la Fundación Socia en 1960. ¿Socia qué quiere decir? Social y ambiental. Es a eso a lo que nos dedicamos, a la gestión social y a la gestión ambiental. Y pues digamos que nuestro propósito superior finalmente es transformar vidas, empezando por la propia, empezando por la vida de los colaboradores que digamos nos metemos en el cuento de la sostenibilidad y a través de la pasión logramos las transformaciones sostenibles en los territorios, en las comunidades con las cuales trabajamos. Bueno, ahí te me adelantaste un poquito al tema, porque precisamente pues esa es como una premisa muy bonita que ustedes tienen, y es que a partir de ese pensamiento colectivo, pues en realidad pueden trabajar como ese pensamiento, no sé, como individual, ¿cierto?, de cada persona y generar esa transformación desde el interior de cada persona, y obviamente eso se va a reflejar pues como en la vida en sociedad. Ustedes lo trabajan mucho con sus colaboradores. Hablemos un poquito de cómo hacen eso y también cómo lo hacen con los proyectos que tienen e impactan pues como a nivel de las zonas con las que trabajan, sí. De acuerdo, muy bien. Entonces, a nivel interno, pues contamos con una política de calidad de vida, de la cual pues todos los colaboradores nos vemos beneficiados. Esta política de calidad de vida tiene unos pilares que están relacionados con la salud física, con la salud mental, con la salud emocional y con la salud financiera. Entonces, a partir de capacitaciones, de charlas, del acompañamiento de expertos de la misma organización o de personas externas a la organización, pues nos están brindando acompañamiento permanentemente a los colaboradores en estos temas. Dentro de la componente educativa, hay un programa muy bonito y es que finalmente se promociona, se apoya a los colaboradores que desean seguir avanzando en su proceso de formación en educación superior con recursos de tal forma que pues, no se paga la matrícula en su totalidad, pero el colaborador recibe un incentivo o un apoyo que no es reembolsable, de tal forma que pueda seguir avanzando en este proceso. Ahora, hacia las comunidades, nosotros no concebimos ninguna intervención
si no está ligada a algún proceso de transformación cultural, a partir de los procesos de educación, de sensibilización. Parte de la historia de esta organización estuvo también muy ligada a lo que en su momento se llamaba el Instituto Socia, y era un instituto, sí, pues era parte de la organización que estaba enfocado a los procesos de educación en la ruralidad. Entonces, durante mucho tiempo se desarrollaron metodologías y se estuvo trabajando con las comunidades en la ruralidad por normativa, digamos, del Ministerio de Educación. Pues no somos una institución de educación superior o de educación, se transfieren las metodologías, los conocimientos a otras organizaciones que hoy siguen aplicando esas metodologías que surgieron del Instituto Socia, pero que finalmente tienen el propósito de generar esas transformaciones en las comunidades. No concebimos entonces un proyecto en el que solamente estamos desarrollando la encomienda que nos hace el contratante o el aliado, sino estamos generando una transformación cultural a partir de procesos de educación, de generar capacidades instaladas. Ese es el propósito que buscamos siempre en los proyectos, que queden capacidades instaladas a partir de la educación, la transferencia del conocimiento, para que las comunidades donde trabajamos, donde intervenimos, se puedan seguir autogestionando en el mediano y en el largo plazo, una vez finalice la intervención del proyecto específico. Claro, y allí realmente como la importancia y lo que nosotros queremos destacar en este podcast, porque pues es una iniciativa que trasciende, ¿cierto? Que está transformando vidas, que está movilizando personas también, adoptar ciertas culturas, por ejemplo, esa cultura alrededor del medio ambiente, que yo creo que es un tema complicado por la sociedad en la que vivimos. Tú ahorita lo mencionabas, que ese concepto de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, es relativamente nuevo, ¿cierto? Y que los fundadores de la fundación de pronto como que fueron muy visionarios y se anticiparon a lo que nuestro planeta nos iba a estar mostrando constantemente, que de pronto nosotros como seres humanos a veces no somos conscientes de todas esas alertas que nos emite nuestro planeta: cambio climático, contaminación, pues mejor dicho, tala de árboles, deforestación, de todo. Hablemos un poquito del concepto de economía circular, que yo sé que ustedes pues como que le apuntan mucho a este concepto y han generado varios proyectos y varias estrategias alrededor de este para que tanto la sociedad como las empresas también hagan parte de ese cambio. De acuerdo. Lo acabas de ligar muy bien, hiciste la introducción hablando de sostenibilidad y abordamos el tema de economía circular. La economía circular es una herramienta, es un camino para realmente trascender en la sostenibilidad, hacerla realidad. Durante mucho tiempo las organizaciones, las personas han hablado del tema de sostenibilidad, algunos de una manera más acertada que otros. Tristemente, el concepto de sostenibilidad se convierte en muchas ocasiones en un embellecedor de discursos, de políticas, pero ¿cómo se materializa? ¿Cómo lo hace realidad? Entonces, la economía circular es un vehículo a través del cual se pueden materializar los propósitos de la sostenibilidad, que es generar crecimiento económico, y ante todo es economía circular. Entonces, generar crecimiento económico, pero generando valor social y valor ambiental a la vez para todos los grupos de interés, no solamente para la organización, sino para los grupos que se ven afectados de manera positiva o negativa, que lo que buscamos es que sea una afectación positiva para todos los grupos de interés de esa organización. Entonces, finalmente, la economía circular lo que busca es mantener dentro del ciclo productivo, dentro de la industria, dentro de la economía, el mayor tiempo posible los recursos que son extraídos de la naturaleza. Entiéndase esos recursos como materias primas, pero también como agua o como fuentes de energía. Cómo esos recursos que estamos explotando los mantenemos el mayor tiempo posible dentro del ciclo productivo para que las salidas residuales en términos de residuos sólidos o de vertimientos líquidos o de emisiones atmosféricas pues se minimicen, de tal forma que al final también haya que extraer menos recursos de la naturaleza. Entonces, ese es el propósito de la economía circular. La Fundación Socia, digamos que ha marcado unos hitos muy importantes en materia de reciclaje para el país. Y hago la diferencia entre reciclaje y economía circular, porque economía circular no es una forma más elegante de decirle al reciclaje, es mucho más. Porque es que el reciclaje interviene cuando el residuo
sólido ya se generó. ¿Qué voy a hacer con el residuo y cómo lo reintroduzco al ciclo productivo? La economía circular nos lleva al aguas arriba. ¿Cómo hago para consumir menos materias primas, para consumir menos energía y con fuentes, digamos, más amigables con el medio ambiente? ¿Cómo consumo menos agua de tal forma que al final tenga menos problemas que resolver con el reciclaje o con otras estrategias? Entonces la economía circular es mucho más amplia, pero es un concepto que el mundo viene hablando más o menos hace unos 10 años y en Colombia muy fuerte desde el año 2018-2019 con la Estrategia Nacional de Economía Circular. Entonces, devolviéndome en el tiempo, Sociam ha sido una organización líder en temas de reciclaje. En 1986 establecimos de la mano de Peldar la primera planta de beneficio de vidrio en Colombia. Antes del 86 en Colombia no se aprovechaba el vidrio. De la mano de Peldar establecimos esa primera planta y se evitó que más de 1 millón de toneladas de vidrio llegaran a relleno sanitario en todo ese periodo. Pero más importante que el impacto ambiental que evitamos con la llegada de ese material es la transformación cultural de la que hablábamos hace un momento. Pues antes del 86 la gente no sabía cómo separar vidrio ni para qué separarlo. Entonces, más que el impacto que pudimos haber evitado desde lo ambiental, es la transformación cultural que hoy permite que ese material se esté aprovechando. En el 92 algo similar con ENCA de Colombia y con el plástico PET. Instalamos la primera planta de reciclaje de plástico PET que existió en Colombia. Pero el reciclaje, vuelvo y repito, entonces no es suficiente porque se presenta cuando ya el residuo se ha generado. La economía circular busca irse al aguas arriba y evitar que todo esto suceda. Entonces, Socia, apalancándose en su reconocimiento, en su experiencia, se ha propuesto ser una de esas organizaciones líderes en el país que acompañe tanto al sector público como al sector privado en la transición necesaria de la economía lineal, que es extraer, producir y desechar, hacia la economía circular, que como ya explicamos es mantener en el ciclo productivo el mayor tiempo posible lo que extraemos de la naturaleza. Y Santiago, ¿cómo ha sido esa respuesta del entorno y de la sociedad frente a esta apuesta que ustedes hacen? O sea, la comunidad, ¿cómo acepta este tipo de acciones y de proyectos que desarrolla la Fundación? Yo en este caso voy a ser muy sincero en lo siguiente. La comunidad, las organizaciones plantean un compromiso hacia la sostenibilidad y hacia la economía circular, pero encontramos algunas barreras. No estoy metiendo aquí en el mismo costal a todas las organizaciones, hay muchas organizaciones muy comprometidas con la sostenibilidad y con la economía circular, pero digamos que en términos generales, la economía circular y la sostenibilidad en Colombia y en América Latina se encuentran con un competidor perverso, que lo podemos llamar como la tarifa del servicio público de aseo. ¿En qué sentido? En América Latina y Colombia pagamos por el servicio público de aseo en promedio $10 por tonelada de residuo que va al relleno sanitario. Esas $10 por tonelada, están cubriendo el servicio de recolección, los vehículos recolectores, los operarios que van en el vehículo y están cubriendo la operación del relleno sanitario, pero no están cubriendo las externalidades ambientales, no están cubriendo digamos, la contaminación atmosférica por la circulación de los vehículos, no están cubriendo las externalidades ambientales generadas por las emisiones de gas metano y de CO2 en el relleno sanitario, no están cubriendo el desgaste de las vías, etcétera, etcétera. Esos $10 no están cubriendo todo eso. En países europeos, cada tonelada de relleno sanitario puede valer 10 veces más que acá en Colombia, $110. En ese sentido, esos países pues buscan llevar menos a relleno sanitario pues porque les sale muy costoso y allá florecen las soluciones de economía circular porque la tarifa de aseo es tan costosa que las soluciones de economía circular terminan siendo más económicas. En nuestro contexto sucede lo contrario. La tarifa de aseo es tan baja que las soluciones de economía circular son costosas comparadas con esa disposición en relleno sanitario y eso dificulta que se puedan dar realmente soluciones de economía circular. Entonces lo que necesitamos es, con innovación, con ciencia, con desarrollo, lograr que estas soluciones de economía circular sean más económicas, pero por el otro lado necesitamos desde la política pública que el servicio público de aseo cubra las externalidades para que la economía circular pueda competir realmente con la disposición final. Bueno, Santiago, y por ejemplo, un ciudadano de a pie
alguien que de pronto no ha estado muy cercano al tema de sostenibilidad, por lo que hablábamos anteriormente, pero pues que finalmente hace parte de este planeta y también es un actor importante dentro de estas transformaciones sostenibles, ¿qué acciones puede hacer en su cotidianidad que le estén apuntando al tema de sostenibilidad y de transformar? Pues lo primero que podría hacer es preguntarse qué realmente debe consumir. ¿Necesito esto? ¿No lo necesito? ¿Lo tengo que comprar yo o qué puedo compartir con un familiar, con un vecino? ¿Cierto? Empezar a pensar en los temas de compartir algunos de los servicios a través de temas de compartir el transporte o de compartir algunos elementos que tenemos en la casa que permanecen guardados un montón de tiempo y en muchas casas están guardadas que se pueden compartir. Entonces, preguntarse primero si realmente necesito consumir o adquirir ciertos productos. Segundo, si la respuesta es si tengo que consumirlo, tengo que comprarlo, pues buscar alternativas de ese producto, cuáles pueden ser más sostenibles en el tiempo. Entonces puede que sea más costoso X electrodoméstico, pero cuando mira la ficha técnica consume menos energía y en el mediano y en el corto y en el mediano plazo pues termina siendo un producto que te va a generar menos costo. Pero también pensar, y ese producto que estoy comprando, ¿qué posibilidades tiene luego de reciclarse o de donarse o de reintroducirse al ciclo productivo? ¿O es un producto tan complejo que finalmente va a tener que terminar en un relleno sanitario? Entonces, hacerse esas preguntas, qué comprar o qué no comprar, qué tecnología o qué costos voy a poder evitar y qué va a poder suceder con ese material después o con ese producto para ver cómo le cierro el ciclo adecuadamente. Entonces, es hacerse unas preguntas antes de. Y luego, en la etapa de consumo, pues hacer un uso adecuado de los recursos. Muchas veces nos lo han dicho, no dejar conectados algunos aparatos cuando ya no se están cargando, porque eso sigue consumiendo energía, el reuso de los elementos. ¿Cómo puedo entonces incentivar lo que sucedía pues con nuestras, bueno, en el caso mío, con mi mamá, con las abuelas, ustedes de pronto más jóvenes, todavía no con el tema de la mamá, pero cómo reutilizar las cosas? Pues yo soy el tercero de 4 hijos y de manera jocosa yo digo, yo vine a estrenar a los 18 años, siempre me tocaban segundas y terceras. Y finalmente, el compromiso que tenemos con la separación adecuada de los materiales y de los residuos. En la medida que los separemos adecuadamente, le estamos dando posibilidades de aprovechamiento. Si yo no separo adecuadamente los residuos, los materiales, se contaminan unos con otros y se pierde el potencial de aprovechamiento. Entonces, independientemente de, siempre dicen, es que ¿para qué separo si el camión va a pasar y lo va a mezclar? Antes del camión siempre pasa el recuperador que va con su carretilla y en la medida que nosotros separemos, le estamos dando posibilidad de que consigan material con mejores condiciones y le estamos dando la posibilidad de ese material de que sea reintroducido al ciclo productivo. Perfecto, ahí nos queda claro que con pequeñas acciones se logran grandes transformaciones y que podemos hacer parte precisamente de esa movilización por la que apuesta Fundación Socia de generar transformaciones sostenibles. Bueno, Santiago, antes de terminar con nuestro episodio, yo quiero que participes en nuestro espacio literario respondiendo una pregunta para evidenciar cómo la literatura, cómo los libros han influido de alguna u otra manera en todo el proceso de Fundación Socia. Entonces, a lo largo del crecimiento de la fundación, de pronto puedes identificar algún autor o algún libro que los haya inspirado a hacer realidad esta labor que hoy hacen o que haya repercutido de alguna forma importante en el propósito superior de la fundación. En esta transición que estamos haciendo digamos, del mundo del reciclaje hacia el mundo de la economía circular, una fuente de inspiración muy importante para nosotros ha sido la Fundación Ellen MacArthur. Entonces, recomendaría como repositorio de información digital disponible el enlace de la Fundación Ellen MacArthur, Ellen MacArthur Foundation en inglés.org, donde se encuentra gran variedad de material divulgativo, educativo, de casos de éxito alrededor de la economía circular. Entonces se encuentran videos, se encuentran documentos sencillos, otros documentos más técnicos, estudios sectoriales, estudios de caso de aplicación de la economía circular en diferentes sectores. Entonces es una página bastante, o digamos una organización más bien
bastante generosa en cuanto a la generación de conocimiento y a la transmisión de ese conocimiento. Los invito a explorar el sitio web de esta fundación, donde se encuentra bastante material educativo y divulgativo. Perfecto, Santiago, muchas gracias por esa recomendación y muchas gracias por estar acompañándonos acá en este episodio. De verdad, qué bueno conocer esas iniciativas y esas organizaciones que están trascendiendo en el tiempo. Ya son 63 años, como nos contabas, y seguramente van a ser muchos más, con muchísimo más impacto que el que han logrado hasta el momento. A usted muchas gracias nuevamente por la invitación al programa. A ustedes muchas gracias por haberse conectado en nuestro episodio. Los esperamos en un próximo episodio de nuestro podcast Ciencia y Cultura.